pasaje de la Biblia, pero de entrada quiero decir que el tema que vamos a tratar se titula El sacerdocio israelita, su ministerio, sus privilegios y los requisitos. Es bien sencillo. El sacerdocio israelita. 2 puntos. Su ministerio, sus privilegios y los requisitos. Entonces, en torno a ese tema, a esta declaración, vamos a dedicarnos a meditar este pasaje, este tema. Voy a dar alguna información para nuestros amigos que nos honran con su presencia y para que los creyentes pues recordemos cosas que ya sabemos, pero es bueno recordarlas, hermanos y hermanas. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento está saturado de enseñanzas acerca del sacerdocio en Israel. Todo el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, tanto los evangelios como el libro de los Hechos dan abundante información acerca del ministerio sacerdotal en Israel. El libro de los Hebreos, por ejemplo, enseña varias veces que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, el Señor Jesús tuvo respeto, le dio aprobación a la institución del sacerdocio en Israel. Por ejemplo, hermanos, notemos esto. Cuando Jesús sanó a gente leprosa, una enfermedad terrible, fea, penosa, cuando Jesús sanó a los leprosos, les dijo: vayan a mostrarse al sacerdote. Lo que nos da la indicación de que el Señor Jesucristo, como judío, como miembro de la raza de Abraham, como el Dios de Israel, le dio aprobación con su palabra al sacerdocio de Israel. Entonces, ¿cuál era el ministerio de un sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote allá en el templo de
Y entonces el leproso, cuando ya creía que había sanado, después del tratamiento, llegaba al sacerdote. Y el sacerdote lo revisaba. Y si el sacerdote miraba, con su experiencia, que la lepra ya había desaparecido, lo declaraba sano, lo declaraba puro, limpio. Pero si el sacerdote consideraba, con su experiencia, que la enfermedad estaba ahí, le decía: tú no puedes ir a reunirte con la gente, tienes que estar allá fuera de la ciudad, siempre sigues inmundo. Pero además de eso, de interceder, de enseñar, de declarar santo o inmundo a un pecador, también él aconsejaba, orientaba. Era la responsabilidad del sacerdote. Y por supuesto habrá otras cosas más referentes a su ministerio. El sacerdote debía conocer la ley de Moisés, debía conocer la palabra de los profetas. Pero el sacerdote no solamente tenía que conocer la palabra de Dios, el sacerdote debía interpretar correctamente la palabra de Dios. Y además de eso, el sacerdote debía saber aplicar la palabra de Dios al diario vivir del pueblo de Israel. De manera tal que para el pueblo de Israel el sacerdote era importante. No era posible la vida israelita, de acuerdo a la palabra de Dios, sin la presencia del sacerdote. Muy importante en el pueblo de Israel el sacerdote. Hemos hablado del ministerio, de lo que tenía que hacer el sacerdote como siervo del Señor. Pero ahora hablemos en segundo lugar de los privilegios del sacerdote. Y aquí hay una gran lista, hermanos, en cuanto al privilegio de los sacerdotes. Además del hecho de ser siervo del Señor, además del hecho de ser llamado por el Señor para ese ministerio, debe decir lo siguiente. En cuanto a los privilegios del sacerdote, primero, observe esto. Alrededor de cada ciudad estaban los ejidos o los terrenos ejidales. Cuando los españoles vinieron a América, establecieron el sistema, aquí también en El Salvador y en los demás países de América Latina. El ejido. ¿Qué eran los ejidos? Eran terrenos alrededor de la ciudad. Cuando Josué repartió la tierra de Israel, Dios le dijo que no podía repartir a los israelitas los ejidos. Es decir, ciertos territorios alrededor, ciertos terrenos alrededor de la ciudad. ¿Y para qué eran los ejidos? Eran para los sacerdotes. Cuando un israelita le regalaba a un sacerdote una vaca, una oveja, un cabrito, lo que fuera, el sacerdote tomaba esos animalitos y los llevaba al terreno, al ejido que Dios había ordenado que se le diera al sacerdote. Es un privilegio. Pero déjeme decirle que diariamente los sacerdotes, ellos y sus familias, recibían ofrendas diariamente. Mira el privilegio de un sacerdote. Diariamente comían carnes. Comían carnes de ovejas, de cabras, de vacas, de aves. Porque la ley decía que cuando el oferente llevara la vaca o el buey o el toro o lo que fuera, una parte, la grasa era quemada en el altar. La sangre del animal era derramada en un lugar, ahí ante el altar. Pero el resto de la carne le quedaba al sacerdote. En el tiempo por ejemplo, de Samuel, dice la Biblia que
Y yo no sé si aquí les va a tocar igual, pero bueno, es otro punto ya. El asunto es, hermanos, que en Israel todo el día, todos los días, los sacerdotes comían carne de los sacrificios que ofrecían los israelitas. Pero no solamente carne. Las ofrendas a veces eran de quesos. Queso de leche de cabra, queso de leche de oveja, queso de leche de vaca. Y todos los días llegaban los quesos allá al templo y el sacerdote siempre tenía queso. Siempre le llegaban al sacerdote las tinajas de aceite de oliva, que era una especie de ofrenda que el israelita llevaba al templo, y el sacerdote siempre tenía aceite de oliva. Cuando los israelitas machacaban en la uva, en el agar, la primera producción de vino era para los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Así que el sacerdote siempre bebía vino. Pero además los israelitas en unas canastitas o canastas grandes, depende, y llevaban frutas de ofrenda al templo para los sacerdotes. Algunas frutas, uvas, manzanas, dátiles, higos, granadas, etc. Piensa en la dieta del sacerdote de Israel. Además de todo eso, los israelitas a veces llevaban ofrendas de cereales. Además de los cereales, a veces la ofrenda que llevaban los israelitas al templo consistía en pan horneado calientito, pan de trigo, pan de centeno o pan de cebada. Entre las ofrendas que los israelitas llevaban al templo, había también ofrendas de telas. Y las telas eran lino blanco. El lino en aquel tiempo era una tela muy fina, lino blanco, púrpura, silicio fino, para que se vistiera el sacerdote. A veces le regalaban pieles de animales para el calzado que vestía el sacerdote. A veces las ofrendas eran piedras preciosas, por ejemplo las que tenía el sumo sacerdote en su pectoral, 12 piedras de diferente clase. A veces la ofrenda era dinero en efectivo, etc. Y finalmente, hermanos, los sacerdotes de Israel recibían las primicias, que es una ofrenda muy aparte del diezmo. Las primicias de animales, de árboles frutales, de viñas, de olivares, de cultivo de miel, de vegetales, etc. Ahí me hubiera gustado ser pastor, hermanos. Miren, es solo de prestar atención al texto sagrado. Dice la Biblia que, por ejemplo, que el sacerdote Elí, el padre de aquellos sacerdotes malacates, dice la Biblia que era gordo, de pura carne. Lea el libro de Samuel y va a encontrar que el sacerdote Elí era gordo, tan gordo que no se levantaba, dice la Biblia, tan gordo que pasaba sentado. Y cuando le avisaron de que los filisteos habían robado el arca de Israel, el sacerdote Elí solo se dobló, y como era tan gordo, se enmucó al caerse, porque comía bien. El sacerdote de Israel comía bien, se vestía bien, vivía bien, él y su familia. No es a pensar que este hermano se lo está diciendo para que nosotros hagamos con él lo mismo que hacían los sacerdotes. De manera que a los sacerdotes y a sus familias no les faltaba nada. El sacerdote podía decir: aquí estoy bien, este es el lugar que Dios me ha dado y aquí estoy en lo máximo, lo mejor que puede haber, gloria al Señor. Y por cierto, así era. Entonces hemos hablado del ministerio de los sacerdotes, hemos hablado también de los privilegios, las prerrogativas del sacerdote. Pero para terminar esta introducción, hablemos de los requisitos que Dios le ponía al sacerdote. Es que no cualquiera podía ser sacerdote en Israel. Una vez el hermano Juventino Cortés me contó, allá en Ucuapa, que él era pastor, y en ese tiempo la costumbre en Ucuapa era que los hermanos habían puesto en un árbol de níspero una bocina para que todo el pueblo de Ucuapa oyera lo que predicaba ahí el pastor. Y el hermano Juventino dijo en su predicación:
de acuerdo a la Biblia. Porque entre los requisitos, hermanos, para ser sacerdote en Israel, había que ser miembro de la tribu de Leví. 12 tribus. Para ser sacerdote, había que ser miembro de la tribu de Leví. Primer requisito. Segundo requisito, no debía tener ningún defecto físico el sacerdote. Por ejemplo, si el sacerdote tenía una oreja deformada, no podía ser sacerdote. Si tenía problemas en un ojo, no podía ser sacerdote. Si le faltaban dientes, no podía ser sacerdote. Si tenía una mano quebrada de una caída, ¿verdad? No podía ser sacerdote. Es decir, que el sacerdote de Israel tenía que ser perfecto, si vale la palabra, sin ninguna tara, sin ninguna talla. Era requisito que Dios había establecido para ejercer el ministerio de sacerdote. Entonces, miembro de la tribu de Leví, no tener ningún defecto físico. El tercer requisito que Dios estableció para el sacerdote es que tenía que ser casado con una virgen. O podía casarse con una viuda, pero que la viuda fuera de un sacerdote, una señora que haya quedado viuda porque el esposo de un sacerdote se le murió. En este caso sí, el sacerdote podía casarse con una viuda, pero que fuera viuda de un sacerdote. Además, el sacerdote debía ser erudito en las leyes de Moisés, erudito en las tradiciones del pueblo. Y finalmente, el sacerdote en Israel debía gozar del respeto de la comunidad por su testimonio, por su vida intachable. Pero resulta que en la vida de estos sacerdotes surgió un problema. Y entramos al cuarto punto. El problema de los sacerdotes. Deben explicarle algo antes de ver el pasaje. Miren, la Biblia nos habla de un grupo de sacerdotes que fueron expulsados del ministerio sacerdotal porque no pudieron demostrar que pertenecían a la familia de la Biblia. Y aquí entramos ya para antes de leer el pasaje con esta explicación. Permítanme que se la diga. La Biblia dice que los caldeos o los babilónicos llegaron a Israel y masacraron al pueblo. Algo horrible que pasó en Israel. Los babilónicos destruyeron el templo, lo quemaron, derribaron los muros, destruyeron las casas, masacraron a la gente, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, etc. Y los que estaban jóvenes se los llevaron cautivos allá a Babilonia. Entonces, después de 70 años de cautiverio, el imperio babilónico se fue abajo y se levantó el imperio medo-persa. Y dice la Biblia, que el emperador dio un decreto que todos los judíos que estaban cautivos allá en esas tierras podían regresar a su tierra. Y regresaron. Eso lo dicen los libros Esdras y Nehemías. Cuando regresaron, pues los israelitas, como gente piadosa, gente religiosa, lo primero que hicieron fue con Esdras y Nehemías levantar el templo otra vez para adorar a Dios. Pero necesitaban los sacerdotes porque nadie de otra tribu podía ejercer el ministerio sacerdotal en el templo de Jerusalén. Necesitaban los sacerdotes. Pero ¿cómo demostrar? ¿Cómo estar seguros si ese sacerdote era de la tribu de Leví o era de otra tribu? Entonces comenzaron, por eso usted ve que en el libro de las Crónicas hay listas de genealogías, porque la intención es demostrar que un sacerdote era miembro de la tribu de Leví. Y hubo un grupo que no pudo demostrar, y por eso fueron expulsados. Esdras capítulo 2. Vamos a leer desde el 59. Dice la palabra de Dios en Esdras 2:59. Estos fueron los que subieron
de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces, hermanos, dice el versículo 64 que toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Pero de esos 42.360, este grupo de personas que está aquí, las que se mencionan en el versículo 60, 652 fueron expulsados, o no pudieron demostrar sus genealogías, a qué tribu pertenecían, quiénes eran sus familiares, no pudieron. Entonces fueron expulsados. Ahora viene la imaginación, la reflexión. Piensa, por ejemplo, cuando el sacerdote expulsado llegó a su casa, reunió a su esposa, reunió a sus hijitos y les comunicó, les dijo: les traigo una noticia triste. ¿Cuál es la noticia, papi? Que este día yo fui expulsado del sacerdocio en Israel. La pregunta de la familia fue, de la esposa, de los hijos, quizás de los nietos: ¿por qué? ¿Qué hizo usted? ¿Cuál es la causa de esta situación? Porque tenemos que meternos en la cultura de ellos. Fue un trauma que alguien fuera expulsado del sacerdocio. ¿Por qué, papi? Y la respuesta fue: porque no pude demostrar que pertenezco a la familia sacerdotal. No pude demostrar. ¿Qué pasó? Bueno, déjeme decirle qué fue lo que pasó. Cuando llegaron los caldeos a Jerusalén y destruyeron la ciudad en el 586 a.C., quemaron todos los archivos donde estaban los registros de las familias de cada tribu. Los archivos fueron eliminados, fueron quemados. Usted no tiene que pensar mucho. Se acuerda que en la guerra aquí quemaron la alcaldía, botaron los archivos y después anunciaron por los micrófonos, por los parlantes, que la gente regresara a dejar los libros que se habían llevado, y tuvieron que volver a ordenar los archivos porque se había perdido todo. Imagínense que le quemen a usted los libros donde estaba usted registrado. Digamos que alguien quemara esos libros. ¿Cómo demuestra usted si no tuviera su libro ahí guardado? ¿Quién es usted? ¿De qué familia es? ¿Cómo lo demuestra? ¿Ve que no estamos entendiendo, hermanos? Cuando este dato es un poquito aburrido, pero es la forma para que entendamos el pasaje que estamos predicando. Entonces los babilónicos quemaron los archivos, pero había otra opción, había una esperanza, la esperanza que hubiese testigos de que dijeran que esa
pertenecía a la familia sacerdotal. Pero resulta que los babilónicos también mataron a la gente. Y los que se fueron vivos allá se murieron en el cautiverio en Babilonia. De tal manera que este pobre sacerdote no pudo demostrar, ni con testigos, ni con archivo, que pertenecía a la familia sacerdotal. Trágico, traumático, dramático, como usted quiera. Pero óigame, estimado amigo y hermano en la fe, yo le quiero hablar en estos minutos que nos quedan de un privilegio mejor que el de los sacerdotes de Israel. Yo le quiero hablar de un privilegio mejor, no ser miembro de la tribu de Leví, sino ser miembro de la familia de Dios, que es mejor. Le quiero hablar de un privilegio mejor que ser miembro de la tribu de Leví. Y le quiero hablar del privilegio de ser miembro de la familia de Dios. Porque ese nexo de ser miembro de la familia de Dios, nadie lo puede deshacer. Desde que usted le entrega su vida a Jesucristo, se forma un nexo por toda la eternidad. Yo le hablé a usted de los privilegios que tenía el sacerdote en cuanto a ropa, comida, cosas así. Pero yo le quiero decir que si usted es miembro de la familia de Dios, la Biblia dice que usted vivirá y que yo viviré, que todos los creyentes, miembros de la familia de Dios, viviremos en un palacio celestial. Lo dice Jesús en Juan 14:2. Voy a poner Juan 14:2. Como dice Juan 14:2. Oiga bien lo que dice Jesús. En la casa de mi Padre, él usa la palabra casa, ahí se refiere la gloria, el palacio celestial. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice la palabra de Dios. Eso es mejor que ser miembro de la tribu de Leví, hermanos y hermanas. Viviremos en un palacio celestial. Y la Biblia enseña que en ese palacio celestial no habrá necesidades materiales. Porque dice Apocalipsis 7:16 que en esa casa donde estaremos con el Señor no habrá hambre ni habrá sed. Imagínense usted, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, si un año las cosechas eran malas, no había lluvia, no había uvas, no había aceite, no había frutas, no había vegetales, ¿qué iba a comer el pobre sacerdote? Piensa. Pero aquí está garantizada la bendición, porque dice la Biblia que no habrá hambre, no habrá sed, no habrá ninguna necesidad en el palacio celestial que Dios ha preparado para la familia de Dios. Pero también la Santa Biblia dice que en ese palacio celestial jamás lloraremos. Apocalipsis 21:4. Jamás habrá lágrimas de dolor, de desesperación, de turbación, de frustración. Jamás habrá eso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué dice ahí? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo dice la palabra de Dios. No lo dicen los hombres, lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito? En el caso del sacerdote, recordemos, ¿cuáles eran los requisitos? Ser de la familia de Leví, de la tribu de Leví, ser perfecto en su apariencia física, estar bien casado, ser erudito, etc. Jesucristo no le exige eso a la gente hoy para ser miembro de la familia de Dios. ¿Sabe cuál es el único requisito que Dios pone para ser miembro de esa familia? Fe. Dice
5:24. De cierto os digo. Aquí el requisito, el único. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted que me está entendiendo, que está prestando atención a mis palabras, si yo le preguntara, ¿qué quiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Ser miembro de la familia de Leví o ser miembro de la familia de Dios? Todos contestarían, por supuesto que están prestando atención, miembro de la familia de Dios. Y yo también, hermanos, porque viviremos en el palacio celestial. Ahí no habrá necesidades materiales, ahí no habrá más lágrimas. Y el único requisito que Dios pone es que recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, óigame hermana, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, allá en los archivos celestiales pasó algo, que un ángel inscribió o escribió su nombre en el libro de la vida. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando usted creyó en el Señor, su nombre fue registrado en el libro de la vida. Y quiero decirle, estimado oyente, que ahí en el archivo celestial no hay incendios. Ahí no hay acceso para los ladrones. Ahí no hay invasiones que amenacen esos archivos, porque hay una garantía que no la dan los hombres, sino que la garantía que da Dios, la garantía que da Jesucristo, según Juan capítulo 10 y versículo 28. Esta es la garantía de la familia de Dios. Esta es la garantía de los hijos de Dios. Esta es la seguridad de la salvación por la fe en Cristo. Dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el caso de los pobres sacerdotes de los que nos habla el pasaje, los babilónicos quemaron los archivos, se murieron los testigos y los pobrecitos fueron expulsados porque no pudieron demostrar que pertenecían a la familia de Leví. Pero en el caso de nosotros, miembros de la familia de Dios, nuestros nombres están inscritos en los archivos celestiales de la gloria de Dios. Y no hay ladrón, no hay incendio, no hay invasión que pueda destruir esa garantía de que somos miembros de la familia de Dios. Y Jesús dice, el que está en mi mano, nadie lo arrebata. Crea esas palabras. Créalas. Son las palabras de Dios escritas para su bendición. Asegúrese de la vida eterna. Asegúrese de lo que la gracia de Dios pone a su disposición. ¿Y cuál es el requisito? Mire, ahí lo dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De ese versículo 24 ya sucedió la primera parte. Usted ha oído la palabra de Dios. El que oye mi palabra, pero ahora viene la segunda parte, es creer, es abrir el corazón, decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Hoy decido seguirte a ti. Hoy decido ser miembro de la familia de Dios. ¿Y sabe qué pasa? En ese momento que usted abre su corazón, allá en el cielo, su nombre queda registrado. Y es de tanto impacto que dice Jesús que se celebra una fiesta en los cielos
cuando un pecador se convierte a Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren entregar su vida al Señor en esta preciosa mañana? ¿Cuántos se ponen de pie en señal de que quieren recibir a Cristo como su Señor, como su Salvador personal? Mientras los hermanos oran por ustedes, les invitamos en el nombre del Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuántos desean entregar su vida a Cristo? ¿Cuántos deciden entregarle su vida al Señor?